A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Salud, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca que te acompaña hasta las 4 de la tarde. Quiero compartir con vosotros, enseguida ya sabes, pues abrimos con un consejo, un micro hábito, una noticia que me gusta remarcar en el comienzo del programa, pero antes me gustaría compartir con vosotros el que ha sido un fin de semana intenso y además en estos días previos a la Semana Santa. Ayer tuve el honor de dar el pregón de la Semana Santa de Zamora aquí en Madrid y la verdad que fue todo un privilegio. Ahora con la resaca emocional de esos días, fue muchas las personas que acudieron hasta el auditorio de Mutua Madrileña y la verdad que muy, muy agradecida tanto a la Semana Santa como a la Casa de Zamora aquí en Madrid. Bueno, pues por haberme elegido, ¿no?, como pregonera de algo que para mí ya sabéis que es muy especial porque lo he compartido con vosotros cada año cuando se acercan estas fechas. La verdad que fue increíble, casi 600 personas que se congregaron allí. Feliz de poder alzar la voz por lo que creo que es un orgullo, no solo para Zamora, sino tener una Semana Santa con ese interés, pues ya patrimonio, podríamos decir, de nuestro país y al cual, oye, pues si me estáis escuchando y no habéis ido a Zamora en Semana Santa, pues que lo tengáis en vuestros planes. Si no da tiempo para este año, pues para el próximo año, porque merece muchísimo la pena. De verdad, fue todo un honor, todo un privilegio y orgullosa de haber podido contar lo que para mí son mis recuerdos de la Semana Santa y compartirla con todos vosotros, con todos los que allí acudieron. En fin, bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy y hoy queremos empezar con algo, pues mira, con algo que probablemente, fíjate, escuchando la radio lleves puesto ahora mismo o que seguro usas varias veces a lo largo del día, que son los auriculares. Yo ahora mismo los tengo puestos. Nosotros los periodistas de radio estamos cada poco con la cabeza entre paréntesis, como yo suelo decir. En el metro, caminando, en el gimnasio, incluso a veces trabajando, porque estamos hablando a veces con auriculares, o nos ponemos música pues para concentrarnos más. Incluso en casa, los usamos para todo. Pues música, podcast, lo dicho, hablar por teléfono, aislarnos del ruido, y se han convertido casi en una extensión de nosotros. Pero hay una advertencia que cada vez suena con más fuerza entre los especialistas. Es el uso continuado de los auriculares, especialmente a volumen alto. Está empezando a afectar a la audición de los jóvenes y no es algo puntual. Está ya convirtiéndose en una tendencia, y además una tendencia que preocupa bastante a la comunidad científica. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues según los expertos, la pérdida de audición asociada a este hábito no suele ser inmediata, no es algo que notes de un día para otro, sino que es progresiva y además es silenciosa, empieza con pequeños cambios, pues a veces necesitas subir un poco más el volumen
te cuesta entender conversaciones en ambientes con ruido y tú lo achacas al ruido, pero realmente es porque estás perdiendo esa audición. Como es tan leve y pasito a paso y poco a poco, o tienes esa sensación de que escuchas como menos nítido y se va perdiendo sin darte cuenta, el oído va perdiendo capacidad. El estudio, un estudio que ha salido recientemente, pone el foco en 2 factores clave: la intensidad del sonido y el tiempo de exposición. Esto es muy importante. No es solo lo alto que escuchas, sino cuánto tiempo estás expuesto, además, a ese volumen. Y aquí hay un detalle que es bastante importante. Con los auriculares, el sonido va directo al oído. No se dispersa, pues por ejemplo, como cuando estás escuchando con un altavoz. Eso hace que el impacto sea mayor. Además, en entornos ruidosos, no sé, pues a lo mejor en transporte público, cuando estás en la calle, cuando estás en el gimnasio, que suele hacer mucho ruido por las máquinas, por la música, tendemos a subir el volumen para aislarnos a nosotros mismos más. Y ahí es precisamente pues donde empieza el problema. El oído humano tiene unas células muy sensibles encargadas de transformar el sonido en señales que el cerebro interpreta. El problema es que esas células no se regeneran cuando se dañan por exposición prolongada, pues a lo que estamos hablando ahora, un ruido intenso. Ese daño al final puede ser permanente. Y lo más preocupante es que los especialistas pues ya están viendo casos de pérdida auditiva, como decíamos al principio, en edades cada vez más tempranas. Es decir, no es un problema del futuro, sino que es un problema del que estamos hablando ahora, o sea, que está ocurriendo ya. Pero aquí no se trata de demonizar los auriculares, ojo, se trata de usarlos bien. Así que, por ejemplo, lo vamos a utilizar como consejo de hoy, que es claro y además muy práctico. La regla del 60-60, porque nos gustan los números así, cifras redondas, que podamos recordar, ¿vale? Este es el microhábito o consejo de hoy. Y esta regla de 60-60 consiste en no superar el 60% del volumen máximo y no utilizar más de 60 minutos seguidos sin hacer una pausa, ¿vale? O sea, no decir, me quito los auriculares y los vuelvo a poner, no. Le das un ratito de tranquilidad y de relax al oído, ¿vale? Cada hora aproximadamente. Es una referencia muy sencilla esa regla de los 60-60 que ayuda a reducir el riesgo de daño. Además, hay otros pequeños hábitos que sí que pueden marcar la diferencia. Pues alternar con altavoces cuando creamos que es posible, por ejemplo. No dormir con auriculares puestos. Evitar subir el volumen pues para tapar el ruido exterior. Sobre todo escuchar a tu propio cuerpo, porque hay señales de alerta, pitidos en el oído a veces, sensaciones de oído como taponado, dificultad para seguir conversaciones, necesidad constante de estar subiendo el volumen. A mí me pasa mucho aquí con los cascos del estudio, cada poco tengo que ir subiendo un poquito más. Si aparece, ahí es cuando conviene prestar ya atención. Y hay otra idea importante, la audición, decíamos que no daba síntomas, pero es que además la audición no suele doler, no avisa como otras partes del cuerpo, por eso muchas veces pues no la cuidamos hasta que ya pues hay un problema. En Cuídate hablamos mucho de salud visible, lo que duele, lo que molesta, lo que se nota, pero hoy hablamos de algo más silencioso, esa audición que también se desgasta con los hábitos del día a día. Así que la próxima vez que te pongas los auriculares, hazte esta pregunta tan sencilla: ¿lo estoy usando o me estoy pasando? ¿Llevo ya mucho rato usándolo? ¿Abuso demasiado del auricular? Bueno, pues intentemos cambiar o darle esa pequeña tregua a nuestro oído, porque cuidar el oído es escuchar bien mañana. Mira qué bonita ha quedado la frase. Así que con esta idea arrancamos el programa de hoy. Vamos a hablar de dolor de cabeza, concretamente de algo que habéis escuchado seguramente, cefalea en racimos. Alguna vez hemos hablado de este tema aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito más extensamente de este tema, porque es uno de los dolores más intensos que puede sufrir una persona. Y después, con Martín Jaqueta, nos ponemos el chándal, hacemos ejercicio y nos va a dar 5 ejercicios para el dolor cervical. ¿Os parece? Pues venga, arrancamos ya. Cuídate. La lista de Schindler. La de la Fuente. La lista de Schindler. La de la Fuente. ¿Y tú? ¿Con qué lista te quedas? Sigue con nosotros los últimos amistosos de España antes del Mundial. En Marcador de Radio Marca. Con Pablo López, Israel Herraiz y Pablo Parra. Este viernes, España-Egipto. Radio Marca, la radio del deporte y la radio de Se acerca el Mundial. Entonces, ¿lista de Schindler o de la Fuente? De la Fuente.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso. ¿Ha sufrido alguna ocupación o robo? No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Hold on, don't be scared when it gets dark. If tomorrow never comes, we will dance until we're gone. Then we run across the sun. Hold on, don't be scared when it gets dark. If tomorrow never comes, we will dance until we're gone. Then we run across the sun. Then we run across the sun. Then we run across the sun. Don't be scared when it gets dark. If tomorrow never comes, we will dance until we're gone. Then we run across the sun. Don't be scared when it gets dark. If tomorrow never comes, we will dance until we're gone. Then we run across. Bueno, antes no, vamos con nuestro primer contenido del lunes, pero antes de hablar de dolores de cabeza, ya sabéis que durante toda la temporada en este programa, los lunes, os traemos pues recomendaciones de cuentas en redes sociales, perfiles en redes sociales que creemos que merece la pena seguir, profesionales que hablan de la salud con rigor, con mucha cercanía, mucha claridad. Son profesionales que no solo saben mucho, sino que saben contarlo muy bien, que es de lo que se trata. Y nosotros le damos mucha importancia a esta sección porque es verdad que la salud nos importa a todos, pero cada vez vemos más perfiles en redes sociales que recomiendan muchas cosas que tienen que ver con la salud y que detrás no hay un experto, un profesional. Y hay que tener mucho cuidado con todos esos consejos que seguimos a pies juntillas. Hay veces que son personas que no tienen nada que ver, que su trabajo no tiene nada que ver con la salud. Son cosas que le han contado, que han probado, que ellos o consideran que funciona bien o a veces hay una marca detrás y hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que nos cuentan. Siempre busquemos qué perfil está detrás. A lo mejor estamos haciendo scroll con la pantallita, con las redes sociales, vídeo tras vídeo, y de repente hay algo de salud. Oye, que nos toca muy de cerca, un consejo, nos lo guardamos, decimos, pues voy a probar esto. Bueno, pues lo mejor que puede pasar es que no funcione, pero lo peor que puede pasar es que te afecte en negativo a tu salud, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre os digo que os fijéis quién está detrás, que sea una persona, bueno, pues con una experiencia, con una profesión de la comunidad científica, o sea, que sea ya un profesional detrás. Fijaros, yo misma muchas veces cuando me salen, obviamente, pues al estar en un programa de salud me salen muchos perfiles o recomendaciones o contenido propio de la salud, ¿no? Ya sabes, por lo que más consumes, pues de eso te sale mucho. Y muchas veces cuando me sale un consejo que a mí me resulta pues interesante, incluso para traeros aquí al programa, automáticamente lo primero que hago es meterme en el perfil, ver quién es esa persona. Y entonces ya sí, digo, bueno, pues este consejo lo puedo seguir a pie juntillas, oye, puedo investigar un poquito más porque por aquí vamos bien. Nuestra recomendación de hoy es el doctor Alejandro Martínez Rico. Yo creo que alguna vez hemos hablado de él, es psiquiatra, tiene un libro además buenísimo que se llama Ansiedad, déjame en paz. Como digo, el doctor Alejandro Martínez Rico, psiquiatra,
y nos habla de un montón de temas, sobre todo habla de ansiedad. Hay un post que os recomiendo, lo que pasa es que tiene una parte de texto, entonces no podía poneros el audio completo, donde habla, por ejemplo, cómo reconocer si tenemos ansiedad, que a veces tenemos esa duda, ¿no? ¿Tendré yo ansiedad o no? Bueno, pues os recomiendo ese post. Pero traigo uno muy interesante también, porque se habla mucho, está muy de actualidad, y seguramente lo habéis oído, la ashwagandha. ¿Habéis oído tomar ashwagandha porque viene muy bien para la ansiedad, para los nervios? Bueno, pues el doctor, en uno de sus vídeos, explica muy bien si ayuda el ashwagandha y cómo ayuda el ashwagandha a nuestra salud. Vamos a escucharlo. Ashwagandha, todo lo que debes saber sobre la planta de la que todo el mundo habla. ¿Por qué está tan de moda? Porque cada vez tenemos más estudios que demuestran que es capaz de reducir tus niveles de cortisol, la hormona del estrés. ¿Qué otros beneficios ha demostrado? Pues ha mejorado la fertilidad en hombres, ha mejorado la masa muscular, la respuesta de tu sistema inmune. ¿Hace efecto inmediato? No. Los resultados se ven después de utilizarlo durante 4 semanas. No es como un ansiolítico que yo me tomo y me baja el estrés de inmediato. Pero los efectos a largo plazo son maravillosos. ¿Va a mejorar el sueño? Sí, hay varios estudios de mucha calidad que han demostrado mejora en la calidad del descanso nocturno. ¿Puede tomar todo el mundo? No, no debe tomar la gente embarazada o en lactancia por falta de haber comprobado su seguridad en dichos momentos. Luego, no debe tomar la gente con hipertiroidismo porque puede mejorar de forma natural tu respuesta del tiroides. Y en gente con hipotiroidismo siempre bajo supervisión médica. Tampoco debe utilizar la gente que tenga dificultad renal o daño hepático. ¿Puede utilizar con otros fármacos? Pues hay que tener mucho cuidado si estás utilizando antidepresivos, porque puede producir un exceso de hormona de la felicidad que se llama síndrome serotoninérgico, y si estás tomando fármacos ansiolíticos, pues puede potenciar su efecto relajante. ¿Cómo sé cuál elegir? Pues lo importante es elegir a aquella ashwagandha que tenga un elevado contenido en guitanólidos, que es el mecanismo activo. No es lo mismo tomarse un descafeinado con un expreso doble, con la ashwagandha pasa lo mismo, y lo fundamental es que tenga entre un 2,5 a un 10% de guitanol. ¿Para quién es? Pues mi recomendación como psiquiatra es para toda aquella persona que esté pasando por una etapa de mayor estrés o ansiedad, que quiera recurrir a elementos completamente naturales para ayudarle a afrontar mejor esas etapas altamente exigentes. Bueno, pues ya habéis escuchado, me parece bastante interesante estas aclaraciones que comentaba el doctor, como digo, Alejandro Martínez Rico, psiquiatra, al cual os recomiendo pues seguir, porque repito que cuenta cosas muy interesantes sobre todos los temas que tienen que ver con la salud y bienestar mental, pero se centra mucho en la ansiedad y en el estrés, y por eso me parece muy interesante. Y su libro, repito, que a mí me parece buenísimo, Ansiedad, déjame en paz. Bien, no sé si cambiamos contenido, pero bueno, que vamos a hacer un poco de ejercicio con Martín Jaqueta, que vamos a hablar de dolor de cabeza, y que hasta las 4 de la tarde os vamos a dar muchos consejos aquí en Cuídate. Continuamos. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. El programa de Ortega es cumpleaños. Mikel Erenchun, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Vicente. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí un año más, recibiendo tu llamada, que siempre me hace mucha ilusión. Esto ya empieza a ser una tradición que no se puede romper. Acabamos de cumplir 25 años Radio Marca como emisora. Has estado siempre a nuestro lado, Mikel. Radio Marca, tú sabes que me acompaña, escuchamos Radio Marca a la mañana cuando vamos al colegio, a la tarde cuando vamos al colegio. Es en el coche, que paso muchas horas al día, es la emisora que me acompaña, y además ya he acabado conociéndoos a muchos de los que habláis allí, ¿no? A Varela, a ti, a David, por supuesto. Si te digo dónde voy ahora, no aciertas ni loco, ¿eh? O sea, el año pasado estaba en Nueva York, sí, y ahora estoy yendo con la familia a Bilbao a ver una ópera, que no hemos estado nunca en la ópera. Qué vamos bonito. a celebrar mi cumpleaños en la ópera. ¿Qué te parece? Pues me parece un regalazo. Que me ha encantado saludarte, que cumplas muchos más. También. No te pierdas el programa de Ortega de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con Vicente Ortega.
arrancamos con Martín Saqueta, diréis, pero Martín no va un poquito más tarde, no te preocupes, da igual cuando hagas ejercicio, lo importante es que te muevas. ¿Qué más da? Pues a veces es mejor romper un poco esa rutina para no acostumbrarnos y ya está, y así mejor que mejor. Martín Saqueta, nuestro entrenador personal, ¿qué tal? Buenas tardes. Jane, buenas tardes. Espero que se me escuche bien porque estoy en el gimnasio entre clase y clase hoy. Pero bueno, creo que estoy escondido en un rinconcito del gimnasio que creo que se escucha bastante bien. Se te escucha, sí. No podemos pedir otra cosa, ¿eh? Que te hemos robado este tiempo, te hemos adelantado un poquito, sabemos que estás en clase y se escucha más o menos bien. Lo que pasa que, pues estando en un gimnasio, pues es normal. Pero mira, lo mejor es para hablar de actividad física, de hacer ejercicio, pues qué mejor que hacerlo in situ, ¿no? Y si estás en un gimnasio, mejor que mejor. ¿Estás en plena clase? Estaba justo acabando la clase con Rocío. Rocío sabe que a las 15:30 más o menos me van a llamar ustedes. Y estaba en la parte final. Casualmente hoy ella llegó un poquito antes y ya estaba casi terminando. Y digo, Rocío, lo siento, pero tengo urgencia en la radio. Y aquí estoy. Pues Rocío, dale las gracias de mi parte. Tú, si quieres, en cuanto termines la clase, coges el móvil y así lo podemos escuchar un poquito mejor, pero podemos ir empezando porque, bueno, la semana pasada hablábamos de ejercicio, recomendaciones de ejercicios para el dolor de espalda. Hoy vamos a hablar de ejercicios para el dolor cervical. ¿Quién no tiene un dolor cervical? ¿Quién no ha sentido un dolor cervical? Ese entumecimiento o rigidez o dolor en un punto cercano al cuello que muchas veces, como decimos, con este tipo de dolores nos incapacita bastante. Sí, Jane, la verdad que ya acúmulo de la experiencia después de tantos años, me doy cuenta que hay diferentes tipos de dolores, pero los dos principales en un ser humano siempre va a ser la zona lumbar, de la que hablamos la semana pasada, y la zona cervical, de la que vamos a hablar hoy. Y luego aparecería ese tercer dolor que no puede ser tan específico como la zona lumbar o la zona cervical. O sea, porque las agujetas todos las sufrimos alguna vez, pero bueno, es por un dolor intenso, por un mal movimiento, por dormir mal puede aparecer algún dolor, pero no sabemos dónde, puede aparecer en cualquier zona de nuestro cuerpo. Pero sí es cierto que el foco común a todos los seres humanos siempre va a ser la zona lumbar y la zona cervical. Entonces, con estos ejercicios que vimos la semana pasada de la zona lumbar, que espero que lo hagan porque son fáciles de hacer, se pueden hacer en casa. Ahora también prestemos atención a agregar este foco, a cuidar este foco de dolor que es la zona cervical y hacer algunos ejercicios que con que aprendamos a hacer 3 o 4, genial, pero bueno, si podemos dar 5 vamos a dar hoy. Lo vamos a notar además muchísimo. Vamos a hacer una cosa, a ver si podemos mejorar un poco la comunicación porque se escucha demasiado el eco y entonces yo quiero que los oyentes tengan el sonido mucho mejor, mucho más claro, más nítido. Entonces, si te parece, le digo a mis compañeros, Raquel, si quieres coger la llamada de Martín y vamos a intentar poner que pueda acercarse más el teléfono, porque repito, o sea, son ejercicios, pues oye, que cuanto mejor podamos entender, mejor, más claros queden, pues mucho mejor. Pues claro que sí, porque oye, no nos queremos perder absolutamente nada. Y mira lo que ha dicho Martín, pues oye, con que hagamos 2, 3 ejercicios más o menos diariamente, pues vamos a mejorar bastante, vamos a notar esa mejoría. Enseguida me dice Raquel que está Martín ya intentando arreglar el sonido. Que conste que esto son cosas del directo. Íbamos a hablar de dolores de cabeza, todavía estamos intentando localizar a nuestro doctor porque estaba en consulta. Claro, es que es una hora complicada esta del cuídate, ¿eh? Porque tened en cuenta que los especialistas suelen comer pues un poquito antes y ya empezar sus consultas a eso de las 3, 3:30. Y oye, nosotros agradecidísimos de poder contar con ellos en el programa, pero bueno, pues a veces pues no se puede, pues las consultas se alargan un poquito más y se hace un poquito complicado, que es un poco también lo que le ha pasado a Martín. Estaba en plena clase y ha dicho, oye, yo por cuídate lo que sea, pero bueno,
ha parado la clase para poder estar con vosotros y atendernos, para darnos estos ejercicios para el dolor cervical, que muchas veces notaremos, pues oye, si tienes un trabajo en la oficina y tienes una posición un poco, bueno, pues o agarrotada o incorrecta, o no tienes la mejor postura, pues puedes terminar notando ese dolor cervical que te acompaña en el día a día. Incluso si pasas muchas horas al volante, dependiendo pues la posición de los brazos, también puede repercutir en la parte cervical y dañarte bastante. Martín, ya estás ahí, ¿verdad? Estoy. ¿Se escucha bien, Jane, ahora? Muchísimo mejor. Buenísimo. Estupendo, porque claro, es que yo decía a los oyentes, no quiero que os perdáis nada de lo que nos tenga que contar Martín. Y los días que tocan ejercicios, ya sabes que nos los queremos apuntar absolutamente todos. Martín, dentro de todas las personas que ves y que muchas de ellas, pues a veces te dirán, oye Martín, mira, vengo con un dolor cervical, lo llevo arrastrando bastante tiempo. Seguro que muchos tendrán que ver con sus trabajos o con sus posturas que no son las más adecuadas. Sí, muchas veces tiene que ver con el trabajo, que sí, es cierto que muchas veces, a veces cuando voy a unidad editorial, hay mucha gente sentada y entonces ese puede ser un foco de dolor que genera dolor. Y luego el sedentarismo. Hay gente que no está sentada en su trabajo, pero carga con mucho sedentarismo y la debilidad de toda la zona del trapecio, del cuello en general, hace que un movimiento mínimo mal hecho nos genere un dolor. Porque si no se genera dolor por un lado, se va a generar por el otro o incluso en el centro de nuestra columna, ¿no? Entonces es un dolor bastante común por sedentarismo o por postura. Y cuando hablo de postura, hablo de esa persona que trabaja sentada y que por un mal movimiento durante muchas horas, o no tiene por qué ser un mal movimiento, pero es un movimiento no perfecto que está durante muchas horas. Entonces, claro, va sumando minutos y se hace daño. Y Martín, ¿por dónde hay que empezar? Mira, recién acabas de decir la palabra cervical, ¿no? Entonces el primer ejercicio es una retracción cervical, la que tenemos que hacer, que es como un doble mentón, ¿no? Es llevar el mentón hacia atrás sin inclinar mucho la cabeza. Y hay que mantener unos 5 segundos. Hacia atrás has dicho el mentón. Sí, el mentón hacia atrás y luego, vuelves a bajar, llevas hacia atrás, estás algunos segundos y lo volvemos a hacer así unas 10 repeticiones. Que hay una banda elástica en casa, mejor. ¿Por qué? Porque tú te cuelgas esa banda elástica por la parte trasera de la cabeza, la sujetas un poquito a la altura de los hombros aproximadamente y elevas hacia atrás, entonces vas a generar una tensión con algo más de carga. No tiene que ser una banda extremadamente dura, porque tenemos bandas elásticas que son muy duras y a veces nos estaría costando moverla, y si nos cuesta moverla, mal asunto, porque nos va a generar un dolor mayor. Pero bueno, esa retracción cervical o ese doble mentón ya es el primer ejercicio muy fácil de hacer, que me atrevo a decirte que a veces entrelazando los dedos y poniéndolos por detrás de la cabeza, haciendo una ligera fuerza para hacer el movimiento contrario, también nos puede valer, que no tiene por qué ser el estar pendientes de una banda elástica para hacer que ese ejercicio sea un poquito más efectivo. Cuando has dicho el mentón hacia arriba y luego volver a su posición, ¿es volver a una posición normal o bajar el mentón hacia abajo, hacia el pecho? No, es ampliar el recorrido. Cuanto más ampliemos el recorrido de que llegue el mentón prácticamente al esternón, mejor que si lo dejamos en una posición normal. ¿Por qué? Porque vamos a ampliar el movimiento y además a la zona cervical le vamos a dar un poquito de esa luz articular, de luz de respiración a toda la zona cervical, que cuando bajamos también estamos como estirando esa zona, ¿no? Entonces no solamente la trabajamos cuando vamos hacia atrás, sino que la estiramos cuando bajamos hacia adelante. Cuanto más movimiento, mejor. Perfecto. Yo creo que se ha entendido bastante bien. Es verdad que lo que decías, con esa cinta, si la podemos tener, pues bueno, pues mucho más completo el ejercicio y vamos a notarlo mejor, por lo menos sus beneficios. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, después hay un ejercicio que para mí es súper interesante, no solamente por el dolor cervical, sino incluso por la postura, ¿no? Para mantener siempre una postura correcta, que es todo el trabajo del trapecio. El trapecio, bueno, es un músculo bastante grande, en el que lo podemos trabajar de diferentes formas, pero el que más nos importa es en la parte del estiramiento del trapecio superior. Ese sería el que más nos importa, y es relativamente fácil también. Es inclinando la cabeza hacia un lado, con una mano, tiene que haber una ligera presión. Entonces es lo mismo, pero lo mismo que le estaba contando, hacia adelante, pero más de costado. Entonces
Imagínense que estamos mirando con la mirada hacia abajo, hacia uno de los dos pies. Entonces, hacia uno de los dos pies hay una ligera inclinación hacia un lado, cruzamos la mano y generamos una tensión hacia el otro lado. Entonces, no sé si se está entendiendo bien, pero es un ejercicio relativamente también muy fácil de hacer, que puede ser con una banda elástica o también puede ser con nuestra mano o simplemente moviéndolo. Pero esa es una manera de estimular la zona superior del trapecio y que esos pequeños dolores que se generan se vayan eliminando. Bueno, pues bien, también ejercicio sencillo, yo creo que se ha entendido pues perfectamente, ¿no? Quedaros sobre todo, aunque vamos a dar 5 ejercicios, lo que has dicho, Martín, o sea, que no nos agobiemos, que con 3 que podamos hacer, pero bueno, o incluso ir variando a lo largo de la semana, pero que nos va a ayudar mucho. Vale, y ese ejercicio que acabo de decirles del trapecio, más o menos me gustaría que estén eso, aguantando unos 15 segundos, 20 en la medida de lo posible, porque van a generar un mayor resultado, un mejor resultado. Y luego este ejercicio súper interesante que es la retracción escapular. La retracción escapular, si tenemos una banda elástica en la que podemos tener los brazos extendidos y sosteniendo una banda elástica, mejor, porque la retracción escapular va a ser más efectiva, pero en caso de no tener banda elástica, nos vale con estirar los brazos a la altura del hombro, estiramos los brazos a la altura del hombro y hacemos una retracción escapular, significa como apretar los omóplatos en forma de aplauso, ¿no? Intentemos que nuestra espalda esté aplaudiéndose con los omóplatos. No sé si es claro, pero es muy fácil, es llevar los hombros hacia atrás, ¿no? Como juntar escápula con escápula. Efectivamente. Entonces, cuando juntamos escápula con escápula, bueno, vamos a fortalecer toda la zona superior, no solamente del trapecio, sino también toda la zona cervical. Todo incluso va a estimular bastante el movimiento, el fortalecimiento del cuello, y de esa forma vamos a estar, no sé, con un escudo mayor ante un dolor tan normal como el dolor cervical. Pues entendido y además muy sencillo, y repetimos, son ejercicios, o sea, que es que podemos hacer en el trabajo mismo para intentar soltar y ayudarnos. Y como se trata de no incluso acumular todo en 1 hora al día, sino que podamos ir sumando minutos a lo largo del día, pues estos ejercicios, pues hasta ahora, vamos, ahora no me vas a poner uno complicadísimo que no podamos hacer en la oficina, pero hasta ahora se pueden ir haciendo todos. Este es muy fácil también, o sea, simplemente este es mover el cuello. Mover el cuello no hace falta girarlo como los muñequitos de mis hijitas, que el otro día estaban girándole el cuello a un muñequito y decían no lo giren tanto que lo van a romper, y efectivamente rompieron un muñequito. Entonces no tenemos que girarlo de esa forma nosotros tampoco al cuello, pero es muy fácil, es mover el cuello. Imagínense que estamos de pie y lo mismo, nos miramos el pie derecho pasando la cabeza por debajo hacia el pie izquierdo, volvemos a venir, o sea, esta sería mover el cuello por debajo de un lado hacia otro. Lo podemos hacer 10, 15 repeticiones sin más, y si hay un dolor cervical muy agudo, no lo podemos hacer el giro, lo tenemos que hacer el medio giro, pasar al otro lado, el medio giro y pasar hacia el otro lado. De esa forma también es una manera de no solamente fortalecer parte del cuello, sino de darle luz articular a la otra parte que no se está moviendo y que se está estirando un poquito. Entonces, simplemente con mover el cuello lo tenemos, y es un movimiento suave que deberíamos hacerlo todos los días en caso de que estemos trabajando en una oficina con un ordenador. O sea, es totalmente aunque no tengamos ya los síntomas de ese dolor cervical, o sea, es que es un ejercicio que nos va a ayudar a soltar. Exactamente. Cuando hay dolor cervical, lo que no tenemos que tratar de hacer es eso, hiperextender el cuello hacia atrás, porque posiblemente nos aumentemos el dolor. Entonces, un simple movimiento de cuello de un lado al otro, en forma de vaivén de un lado hacia otro, y en caso de que lo estemos dominando bastante bien y que no haya un dolor agudo, podemos pasar hacia atrás, y insisto, no en un giro total, no en un giro de 360, sino en un giro de medio giro y vuelvo a pasar por el otro lado. Es un movimiento muy, muy fácil, que de verdad simplemente nos va a hacer bien. Entonces, ¿por qué no hacer cositas que nos sumen a nuestros dolores, que vayan en contra de nuestros dolores? Es fundamental. Y aparte que repetimos, o sea, que es por nosotros, por no llegar a notar esos dolores que te pueden incapacitar o parar, y que son muy sencillos de poder incluir en nuestra rutina. ¿Añadimos otro ejercicio? Sí, por supuesto. Este también me gusta, es como elevaciones en Y.
para que estimular el trapecio inferior, ¿no? Entonces los brazos los ponemos, alguna vez lo hicimos, Jane, no sé si te acuerdas, alguna vez lo hicimos en el estudio, pero poner los brazos en forma de Y, como una especie de celebración sería, ¿no? Y celebramos hacia arriba y hacia abajo, o sea, bajamos y subimos los brazos que están en forma de Y. Imagínense que la Y está formada por nuestro cuerpo y por nuestros brazos. Esa sería una manera también de estimular toda la parte del trapecio, la parte baja del trapecio, y hay que subir los brazos sin encoger los hombros. Es importante no encoger los hombros, ¿no? Siempre poniendo bien rectos, y ahí en forma de I estiramos y bajamos. Estiramos y bajamos, y es una manera de estimular toda la zona del trapecio. Y también volvemos a lo mismo, 8 o 10 repeticiones. No es tiempo, y sin embargo es mucha salud la que ganamos moviendo los brazos cuando lo hacemos en forma de Y. Y poco más, Jane. Yo creo que con esos 5 ejercicios podemos proteger nuestro cuello, podemos proteger nuestro dolor cervical, y podemos evitarlo si es que nos está por llegar. Entonces les pido, por favor, cuidemos de nuestra salud cuanto antes, porque, no sé, nos vamos a ahorrar una vida que a veces se puede complicar, ¿eh? Hombre, y tanto, y repetimos que aparte de ese dolor, cuando tienes una parte a lo mejor pues más pinzada, más tensa, o sea, se puede terminar agravando, se puede, no llegando a cronificar, pero bueno, que puede implicar ya el tener que pasar por terapia, ¿no? Aunque siempre recomendamos que no está mal, aunque no tengamos dolores, pues por ejemplo una vez al mes poder acudir al fisioterapeuta, ¿no? Que nos ayude a soltar, pero evitar o adelantarnos o prevenir con estos ejercicios para no tener una lesión o para no tener que estar viviendo con ese dolor, pues mejor que mejor. Entonces esto nos va a soltar la parte cervical, y si no tenemos dolor, pues probablemente evite el que lo tengamos. Yo creo que merece la pena. Ejercicios muy, muy, muy sencillos que podemos incluir en la rutina. Martín, Jane, sí. Perdóname, que quiero dejar algo claro, porque a veces cuando nosotros hablamos de ejercicios pensamos o piensa la gente que tenemos que hacerlo con grandes cargas, y no. Acuérdense de que con una banda elástica que sea ligera se pueden hacer, que con algunas pesitas, en este caso no nos hacían falta pesas, pero sí con la zona lumbar lo podíamos hacer con algunas pesas ligeras, y simplemente con nuestros brazos, con movernos es suficiente. Yo siempre lo diré, una cosa es hacer ejercicios para cuidar nuestra salud, otra cosa es hacer ejercicios para buscar un rendimiento o para mejorar nuestra forma física a nivel estético. Eso es otro tipo de ejercicios que en los que sí vamos a necesitar carga, sí tenemos que hacer unos pasos previos con profesionales para poder hacerlo bien. Pero en este caso, lo que estamos diciendo son ejercicios fáciles que cualquiera puede hacerlos en su casa, y no tiene que ser con grandes cargas. Simplemente es activar nuestro cuerpo, que esté activo, que tenga un fortalecimiento en el que nos proteja, para evitar dolor. No estamos hablando de rendimiento físico, por favor, que se quede claro eso. Eso es muy importante, que sepamos distinguir, porque estamos hablando de ejercicio, y es verdad que cuando hablamos con Martín podemos pensar, bueno, pues para hacer ejercicio, para fortalecer, para endurecer, para conseguir... No, en este caso estamos hablando de ejercicios para la salud, que también es muy, muy importante. Yo creo que este tipo de ejercicios, incluirlos dentro de nuestra rutina de entrenamiento con Martín, pues está muy bien, porque podemos añadirlos a nuestra planning, ¿no?, de entrenamiento, y que no se nos olviden este tipo de ejercicios que se pueden mezclar, incluso, por supuesto, con nuestro entrenamiento. A mí me parece muy bien que hayamos iniciado con estos ejercicios. Este sería el de ejercicios para la salud, que podemos incluir en nuestro día a día, y yo invito a los oyentes pues que así lo hagan. Martín, como siempre, es un placer escucharte, estar contigo, y estás siempre ahí al quite, ¿eh? Ahí estoy, Jane. Cualquier cosa que necesiten, siempre estaré para ustedes, siempre. Madre mía, nunca mejor dicho. La verdad que te lo agradecemos enormemente, y un beso a Rocío, ¿eh? Ahí será dado, aparte te va a hacer muchísima ilusión. Pues díselo. De Rocío hemos hablado alguna vez, ¿eh? Siempre con su permiso. Sí, yo creo que era Rocío. Rocío, porque siempre coincide con nuestro horario. Es verdad. O sea que, pues mira, otro beso que se lleva. Martín, nos vemos el próximo lunes, previo a la Semana Santa. Bueno, ya en Semana Santa, pero generalmente es a partir del martes, miércoles, cuando empezamos a tener vacaciones. Nos vemos entonces. Próximo lunes estaré por ahí, Jane. Adiós. Un abrazo. Gracias, Martín. Hasta luego. 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Vamos a hablar de cefalea en racimos.
Radio Marca especial para Terriers. ¿Y ahora qué? ¿Nos puedes traducir? Sí, mira, a los que se sienten perros les hemos dicho que escuchen marcador. A los que se sienten gatos, que es la mejor forma de vivir el deporte en directo. A los que se identifican como primates, que lo presentan Pablo López, Israel Raiz y Pablo Parra. Y a los caracoles, esos serán los de... ¿Pero qué dices? Acabas de decir que no existe el cambio climático en idioma caracol. ¿Y qué decía entonces? Que todos los deportes en directo los tienes en marcador de Radio Marca. ¿Y los burros? Los burros fue el primer grupo de Manolo García. No, que si para los burros no hay mensaje. Los burros no escuchan Radio Marca. ¿Y al monito Punch? Le hemos hecho un hueco en redacción. Bienvenidos a Nápola. Que se le ha roto el teléfono. ¿De que le da un golpe? Intentar explicar que es Despierta San Francisco es difícil. Hay fútbol, sí. Amigos también, cachondeo, siempre. Estás en Andorra, que no estás en Siam. En Despierta San Francisco hay todo eso y mucho David Sánchez, Raúl Fuentes, Nacho Peña. De lunes a viernes de 4 a 5. ¡Despierta San Francisco! En Radio Marca, la radio del deporte. El técnico de sonido también se levanta. ¿Y la discoteca Maracaibo? Ya vuelve a abrir, ya mismo. Oporto, pero Coimbra no se contempla. Ni Braga. DSF, con David Sánchez. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the... Bueno, pues este sábado, el 21 de marzo, fue el Día Internacional de la Cefalea en Racimos. Nosotros aprovechamos el día de hoy para hablar de este tema. Unas 50.000 personas padecen cefalea en racimos en España y es uno de los dolores más graves que puede experimentar el ser humano. O sea, es tremendo, ¿eh? Ese dolor de cabeza fuerte, pero bueno, vamos a saber también, pues no sé si identificarlo, pero sí distinguir entre dolores de cabeza. Hay un retraso de diagnóstico, que puede superar los 3 años y más del 57% de los pacientes recibe diagnósticos erróneos previos, lo cual dificulta muchas veces, entiendo, que el tratamiento. Pero bueno, vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer, ya lo conocéis, con el doctor Pablo Irimia, miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Pablo Irimia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad que sí, que sé que está con la consulta, entonces agradecemos muchísimo el tiempo. Vamos a hablar de cefalea en racimos, doctor. Claro, decir pues ese titular a lo mejor nos puede sorprender mucho, que estamos ante uno de los dolores más intensos que puede experimentar el ser humano. ¿Estamos ante ese nivel de dolor? Pues yo diría que sí. La mayor parte de las personas que tienen cefalea en racimos lo que hacen es compararlo con otros dolores que se consideran de una gran intensidad, como puede ser un cólico nefrítico o como pueden ser pues las contracciones durante el parto, y la mayor parte de los pacientes coinciden en que nunca han sufrido un dolor de tanta intensidad como cuando tienen el dolor de la cefalea en racimos. Wow, cuando ha dicho lo de cólico nefrítico, que siempre es lo típico que se suele decir, ¿no? O sea, el peor dolor que hay es un cólico nefrítico, ¿no? Pues es una cefalea en racimos, ¿no? ¿Cómo los pacientes, o mejor como médico casi, pero ayudado con lo que le explican los pacientes, cómo se puede describir una crisis, por ejemplo, un dolor intenso de cefalea en racimos? Pues lo característico de las personas que tienen este dolor de cabeza se llama así cefalea en racimos porque normalmente los pacientes tienen como periodos de dolor acumulados, como si fuera un racimo de uvas, que se acumulan en el tiempo. Entonces están como unos meses con dolores de cabeza muy frecuentes y luego pasan periodos en los cuales pueden estar asintomáticos. Y la idea es que en los periodos de dolor pueden tener varias crisis cada día. En general las crisis suelen ser nocturnas y despiertan al paciente de madrugada, y el dolor, aunque es de gran intensidad, por suerte es de una duración breve. Normalmente las crisis duran siempre menos de 3 horas y suele ser un dolor localizado en una parte de la cabeza, siempre suele ser el mismo lado, el lado derecho, el lado izquierdo, centrado en el ojo, y las personas lo que consideran es que el dolor suele ser como punzante en la zona del ojo, y se acompaña habitualmente el dolor de que el ojo se pueda poner rojo, de que llore, salga líquido por la nariz, y normalmente cuando pasan esas 2-3 horas el dolor mejora espontáneamente hasta que aparece el siguiente episodio, y entre un episodio y otro las personas están asintomáticas. Y lo característico que tienen estas personas, que se diferencia muy bien de otros tipos de dolor de cabeza muy frecuentes, como pueden ser la migraña, es que durante los episodios se tienen que mover, no pueden permanecer acostados porque el dolor se acompaña de una sensación de inquietud
que les obliga a estar en constante movimiento. O sea, nada como cuando te duele un dolor de cabeza, por muy intenso que sea, que a veces necesitas como parar, ¿no? Como no moverte porque te da la sensación que como que te va a explotar la cabeza. En este caso es el movimiento. Es sí, curioso. Las personas con migraña, que es el dolor de cabeza probablemente que todos conocemos y que se acompaña de una gran hipersensibilidad a la luz y al ruido y que empeora con la actividad física, las personas suelen necesitar estar acostadas, porque de hecho el hecho de mover la cabeza, agacharse, empeora claramente el dolor. Pues en el caso de la cefalea en racimos, la conducta que tienen las personas durante las crisis es justo la contraria. Lo que hacen es estar en continuo movimiento. Y eso es un rasgo esencial que a veces no se identifica con claridad, pero que permite pues que la persona sospeche que lo que tiene una persona con cefalea en racimos es precisamente esta entidad y no la migraña, que a veces tiene síntomas muy similares. Claro, eso iba a preguntar porque también las personas que padecen migraña a veces hablan de un dolor muy, 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 muy fuerte y decías, bueno, pues ¿cómo se puede distinguir, no? Aunque ya nos ha dado varias pistas que a lo mejor nos puede hacer sospechar que no es una migraña, ¿no? Pero entiendo que cuando empieza a aparecer la cefalea en racimos, pues que pueda llevar a la confusión. Pero bueno, ahora mismo son síntomas claros. Por eso es tan importante no centrarnos solo, a lo mejor como pacientes, solo en el dolor, sino en todo lo que acontece, cuándo acontece y cómo aparece, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad, decía, 50.000 personas, por ejemplo, en España. Claro, cuando decimos 50.000 personas, no sabes si esa cifra está, como hay un problema de diagnóstico, ¿es que es poco frecuente o realmente es común pero no hay diagnóstico o no hay un infradiagnóstico? Es una enfermedad poco frecuente. La idea es que el número real de casos se desconoce, pero en estudios que se hacen en diferentes países se estima, ¿no?, que aproximadamente el 0,1% de la población tiene este tipo de dolor de cabeza y en España correspondería aproximadamente a unas 50.000 personas. Probablemente sean más porque, como bien se está comentando, es una enfermedad que muchas veces está infradiagnosticada, porque muchos pacientes a veces tienen esos periodos de dolor que son muy breves y luego están asintomáticos el resto del año y no acaban de acudir al médico porque en el fondo cuando deciden hacerlo ya se les ha pasado. Pero cuando el dolor es muy repetitivo, normalmente van a la consulta y en general, aunque se tarda tiempo en el diagnóstico, pues hay que intentar llegar al diagnóstico porque tiene un tratamiento muy específico. Los episodios de dolor responden muy bien a oxígeno y a una medicación que normalmente se administra de forma inyectable, que son triptanes, y luego tienen unos tratamientos para digamos que ese periodo de dolor se acorte lo más posible, medicaciones por vía oral que se utilizan como corticoides o algunos medicamentos que son antagonistas del calcio, que son muy eficaces para hacer que esos episodios de dolor no se mantengan en el tiempo y no duren varios meses. Vale, y porque estamos hablando de un problema crónico. Sí, normalmente las personas que tienen cefalea en racimos suelen tener periodos de dolor muy repetidos a lo largo del año y luego es verdad que hay una forma de cefalea en racimos en la cual la persona tiene dolor permanente prácticamente durante todos los meses del año, con escasos periodos de remisión, ¿no? Normalmente, como digo, la forma más frecuente es me duele 2-3 meses al año, estoy asintomático otros 2-3 meses y me vuelve a aparecer otro periodo de dolor, pero hay personas que tienen una forma denominada crónica donde los periodos de dolor se siguen uno detrás de otro y no hay una fase en la cual la persona esté completamente libre de dolor. ¿Y por qué aparecen las cefaleas en racimos? Es decir, ¿hay un componente genético, algo que lleve a padecerlas, bueno, pues que esté relacionado con otro tipo de enfermedad? ¿En qué momento suelen aparecer los pacientes, ¿no?, que tienen cefaleas en racimo? Pues a lo mejor pues ya desde pequeños empiezan a aparecer los primeros síntomas o brotes, o a lo mejor en edad adulta, no sé. Pues lo habitual es que esta enfermedad afecte a varones jóvenes entre 20 y 30 años y que sea en ese momento cuando se inician los episodios de dolor. Es excepcional que haya personas que se inicien en la infancia. La genética parece que en la cefalea en racimos tiene muy poco peso y no se sabe muy bien cuál es el mecanismo que puede provocar el inicio del dolor, pero sí se sabe, por estudios que se han hecho en personas durante los episodios, que hay una zona del cerebro que está cercana a una estructura que se llama el hipotálamo, que parece que es la responsable
de los ataques de dolor de cabeza. Pero en el fondo se desconoce con claridad cuál puede ser el origen de los síntomas, pero lo que la mayoría de las personas relatan es que cuando cambia la estación del año, es decir, cuando llega ese momento en el que hay que cambiar la hora del reloj porque cambia la luminosidad entrando la primavera o el invierno, es en ese momento cuando suelen tener episodios de dolor. Es decir, que parece que esa estructura, el hipotálamo que controla pues cómo el organismo se adapta a los cambios de estación, pues tiene una influencia que hace que se active y provoque la aparición de estos episodios de dolor. ¿Y el por qué afecta más a hombres se sabe? O claro, si es tan poco frecuente, a lo mejor no se conoce del todo, ¿no? El por qué estas diferencias. Pues no se sabe del todo. Hay dos cosas que son un poquito, diría, particulares en este tipo de dolor de cabeza. Una es precisamente que sea más frecuente en varones. En el caso, por ejemplo, de la migraña, es mucho más frecuente en mujeres, y en la cefalea en racimos es más frecuente en varones. Y la otra cosa es que la mayor parte de las personas que tienen cefalea en racimos son grandes fumadores, y parece que el tabaquismo puede tener también una influencia en la aparición de este dolor de cabeza. Pero como digo, hay muchas incógnitas, no se sabe muy bien todavía cuál es el origen, y al ser un tipo de dolor de cabeza infrecuente resulta más difícil estudiar adecuadamente pues a las personas que tienen cefalea en racimos o investigar en este tipo de enfermedad, y esperemos que en el futuro cada vez pues tengamos mucha más información que nos permita acelerar el diagnóstico y también disponer de nuevos tratamientos para las personas con cefalea en racimos. Esto es muy importante porque, hablábamos, ¿no?, con ese retraso en el diagnóstico que a veces podía superar los 3 años y que, lógicamente, por los síntomas, pues antes, previamente, pues había un diagnóstico erróneo. Hasta que llegabas a ese diagnóstico es muy complicado, y luego, dada la incidencia, pues hay que seguir investigando, pero desde luego hay que atender a estos síntomas, y a lo mejor ahora hay alguien que nos esté escuchando que se pueda sentir identificado con estos síntomas y que directamente, pues esté en ese momento, en ese proceso de tener un diagnóstico y oye, pues no ha llegado a decirle, oye, pues tienes cefalea en racimos, y a lo mejor está pensando que puede ser una migraña, o incluso dejarse llevar, porque por muy fuerte que sea el dolor de cabeza, hay personas que retrasan su consulta al médico precisamente por decir, es un dolor de cabeza muy, muy fuerte, pero ya está, esto puede ser una migraña, pues ya iré, pues ya lo miraré. El ya iré, esto tampoco ayuda a seguir investigando. Sí, es cierto, y además, como decíamos, hay muchas de estas personas que tienen como periodos breves de dolor y luego están asintomáticos. Entonces, el momento que están en el periodo de dolor acudirían a una consulta médica, pero si se demora mucho esa consulta puede que mejore espontáneamente y luego esté asintomático durante un periodo determinado y la persona decida no acudir al médico. El problema es que al tratarse de una enfermedad bastante infrecuente, puede que haya médicos que no hayan visto nunca a un paciente con este tipo de enfermedad y les cueste identificarla, o se confunda con una migraña, que es una enfermedad mucho más común en la población. Pero de todas formas, cuando el dolor es de breve duración, la migraña habitualmente dura siempre más de 4 horas, la cefalea en racimos tiene una duración muy inferior a 4 horas. Cuando afecte a varones y el dolor sea de aparición nocturna, hay que pensar que probablemente se trata de una cefalea en racimos y no de una migraña. Muy importante tener en cuenta estos síntomas que hemos aprendido hoy, que nos pueden hacer diferenciar, ¿no?, una situación de otra. Además, una situación que pues tiene que afectar mucho, ¿no?, al día a día de un paciente, de una persona que sufra una cefalea en racimos, llegar a ser incapacitante. Sí, es muy incapacitante, hace que el descanso nocturno sea muy difícil porque le está despertando de forma muy constante a la persona, y luego el tener dolor permanente a cualquier persona le provoca una enorme incapacidad. Por otro lado, pues las personas que tienen cefalea en racimos y que no están correctamente diagnosticadas no consiguen encontrar un tratamiento que reduzca esos periodos de dolor o que controle las crisis cuando aparecen, y por eso es tan relevante que se llegue al diagnóstico lo antes posible, porque existen tratamientos que controlan muy bien los episodios de dolor y también existen fármacos que pueden ayudar mucho a disminuir la duración de esos periodos de racimo de duración del dolor. Entonces yo creo que hay que insistir, ¿no?, en
mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, y por eso estas efemérides de que haya un día de la cefalea es muy relevante para que, bueno, darle un poco de visibilidad a determinadas enfermedades que a lo mejor no son muy conocidas por la población general, precisamente para eso, ¿no? Para que todo el mundo sea capaz de reconocerla con mayor facilidad y las personas puedan ser diagnosticadas y tratadas de forma más adecuada. Sí, porque a lo mejor incluso pues son personas que están empezando con esos primeros síntomas, que están un poco perdidos y que no han llegado a esos dolores tan extremos, pero que bueno, que el alargarlo de tiempo y que aparezcan esas crisis, va agravando esa situación a la hora del dolor. Y oye, pues si estás empezando y esos síntomas te empiezan a sonar un poco familiares, pues que puedas acudir al especialista, que tengas ese diagnóstico y sobre todo, y lo más importante, ese tratamiento. Claro, dado el no tener toda esa información y haber ese número de casos, hablar de prevención en este caso es muy complicado. Sí, no existe una estrategia de prevención como tal en la cefalea en racimos, porque realmente los tratamientos se aplican cuando aparecen los periodos de dolor. Sí que es verdad que las personas que tienen cefalea en racimos, normalmente ellos saben que cuando se acerca ese periodo asociado al cambio de estación es cuando tienen mucha más probabilidad de sufrir las crisis, y en esas épocas normalmente todo el mundo ya tiene su medicación preparada para que en cuanto empiece el dolor poder iniciarla lo antes posible. Pero a día de hoy, así como por ejemplo con la migraña, pues se hacen recomendaciones generales en cuanto a mantener unos hábitos de vida regulares o evitar determinados alimentos o el alcohol. En el caso de la cefalea en racimos no hay una recomendación general para evitar su aparición, y es un dolor de cabeza un poco caprichoso y aparece normalmente pues durante esos periodos, pero prácticamente cuando tiene que hacerlo, ¿no? Cuando le da un poco la gana. Y por eso es tan difícil el hacer una prevención real. Pero la mayoría de los pacientes, como decía, suelen identificar épocas en las que están más predispuestos a tener el dolor de cabeza y se preparan ya para que cuando se inicie el dolor, iniciar el tratamiento lo antes posible. Doctor Pablo Irimia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de corazón. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo. Doctor Pablo Irimia, miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, hablando de cefaleas en racimo, donde hemos aprendido mucho en este programa, en el día de hoy. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde, aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.